Bienvenidos todos a un día más lleno de algarabía. Un sábado en el que usted va a aprender nuevas palabras, ideas, conversaciones, cosas inútiles, datos curiosos y muchas cosas más. Esto es Algarabeando por la Octava y se tiene que quedar con nosotros hasta el final del programa porque hay muchísimo de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, vamos a hablar de los premios Darwin y por qué la gente es tan idiota y se muere sola. Súper interesante. Vamos a hablar sobre el ahorro para la vejez. ¿Alguien en México puede y tiene la capacidad para ahorrar para cuando se jubile? Y si eso es posible o no. También vamos a hablar y vamos a echar chingaos, obviamente. Vamos a hablar del hidrógeno, de una defensora de las plagas, una mujer muy extraña por ahí, de la palabra fuck y de muchísimas cosas más. Algarabía está llena de algarabeando y algarabeando está lleno de algarabía. Quédense con nosotros. Esto es Algarabeando. El otro día mi hijo estaba viendo la película de Indiana Jones que pasa en 1940 y me dijo, mamá, qué época tan lejana. No había celulares, no había nada. ¿Qué eran los años 90? Y justamente el niño que tiene 15 años le dije, no, mijito, eran los años 40. Así que hoy vamos a recorrer este camino y vamos a empezar con el primer año de esa década, 1940, plena guerra mundial. ¿Qué estaba pasando en México y en el mundo? 1940, un año para recordar. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado y los países del eje invaden naciones en 3 continentes. En México hay un nuevo presidente y Cantinflas triunfa en el cine. Estos sucesos y muchos más ocurren en 1940, un año para recordar. La Segunda Guerra Mundial. Alemania invade Noruega, Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Finalmente ocupa París y los franceses se rinden. Los rusos guerrean con Finlandia y conquistan Lituania. Tropas italianas invaden Grecia, los alemanes bombardean Inglaterra, los japoneses invaden Hong Kong y el 27 de octubre Alemania, Italia y Japón firman el pacto tripartito. El presidente Caballero, 1 de diciembre, toma posesión de la presidencia de la República Manuel Ávila Camacho. La primera sonora de Chaplin. Se estrena El gran dictador de Charles Chaplin. La mejor de Cantinflas. Se estrena Ahí está el detalle del director Juan Bustillo Oro con Mario Moreno Cantinflas. Dibujos animados. Hacen su debut los dibujos animados Tom y Jerry, El pájaro loco y Bugs Bunny. Superveloz. 1 de febrero. El avión Bell Air Cobra rompe la barrera de las 600 millas por hora en los Estados Unidos. Ni Tokio ni Helsinki. Japón sería la sede de las Olimpiadas de 1940, pero renuncia a ella por la guerra con China. Le conceden el honor a Finlandia, pero las Olimpiadas se suspenden debido a la Guerra Mundial. Hay algo que se llama etimología popular, que es lo que la gente generamos o creemos y hacemos toda una historia de una palabra. En el caso de una palabra muy conocida del inglés, una palabra que ustedes van a reconocer así, hay una etimología popular muy interesante. Vamos a verla. Fuck you. Una palabra tan utilizada en el idioma inglés para mandar a la chingada a la gente, propiamente, o para expresar enojo o frustración. La palabra fuck se escribe F-U-C-K. ¿Y de dónde viene? Bueno, pues hay toda una historia de etimología popular sobre esta palabra. Se cuenta que en cierta época, puede ser la época renacentista o en la época medieval, donde la palabra empieza a surgir en el inglés, porque ya Shakespeare la usa,
había una ley en Inglaterra donde solamente podías fornicar, ¿no? Fornicar bajo el consentimiento del rey. Entonces, ¿qué tenían los recién casados, los newlyweds? Tenían que pedir un permiso para poder fornicar. Resulta que eso significaba que las siglas de ese permiso fueran Fornication Under Consent of King. O sea, F-U-C-K. F-U-C-K. Y justamente eso pensaba mucha gente, que cuando ponían afuera de su casa F-U-C-K, quería decir que estaban fornicando bajo el consentimiento del rey. Tristemente, esta historia tan bonita y tan divertida no es verdad. La palabra fuck tiene orígenes diferentes, no se sabe exactamente de dónde viene, como un poco como el chingar, que también no se sabe de dónde viene, pero básicamente, y se cree que puede venir de una raíz latina que es ficare. Y esta raíz latina ficare quiere decir introducir, penetrar. Y esa raíz fue fic, ficare, fic, foc, foc, foc. Y así derivó a la lengua germana, que por cierto el inglés tiene más palabras del latín y del griego que el español. Un buen dato que se les va a quedar para siempre. Y hoy Victoria, la gran Victoria, va a hablar de uno de mis pintores favoritos. La verdad es que tuve el gusto de conocerlo y además de leer su cuevario cada semana en el Excelsior. Era una maravilla. Él es José Luis Cuevas y ella nos va a hablar de un mural efímero. Uno de los más destacados artistas plásticos mexicanos de la segunda mitad del siglo XX es sin duda José Luis Cuevas. Entre muchas otras por sus actos retadores y polémicos al arte oficial. Fíjense que en 1967, con su peculiar estilo calificado como la forma de lo informe, pintó el controversial mural efímero, un espectacular comercial de 24 metros por 7, ubicado en la zona rosa de la Ciudad de México, que fue planeado para no durar más de un mes. Fue ejecutado a control remoto y le dio instrucciones a un pintor de brocha gorda. Este acto significó una gran afrenta contra el muralismo, en particular contra David Alfaro Siqueiros, uno de los llamados Tres Grandes. Oigan, y hoy estoy con una de mis mejores amigas, imagínense. O sea, como que casi no hay así nepotismo en este programa de Algarabiando. Pero no la invité por ser mi mejor amiga o de mis mejores amigas, sino la invité porque ella es una experta en un tema muy interesante que a los mexicanos, la verdad, a veces nos suena raro, que es el ahorro. Ella es Maribel Monterrubio. ¿Cómo estás, Maribel? Hola, Pilar. Bien, muchas gracias ¿Te por la decir invitación. maestra Maribel Monterrubio o cómo te digo ya? No, Maribel está bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, Maribel, tú ya llevas muchos años trabajando en este tema del ahorro, ¿verdad? Sí, y estudiándolo. Ya muchos años trabajando y ahora sí que como decimos, ayudando a las personas a que ahorren para evitar pobreza en vejez, ¿no? O sea, estamos muy enfocados en el ahorro de largo plazo para llegar a tener una vejez digna. Y fíjate que ese es un tema de los que yo te quería preguntar. A diferencia de otros países del mundo, México, ¿en qué, digamos, no te puedo decir en qué lugar porque no se sabe, pero cómo está en comparación en la conciencia de la gente en ahorrar para la vejez? Fíjate que, Pilar, que después de haber hecho muchísimos estudios y como que tratar de entender el tema del ahorro por el individuo mismo, no tanto por separar por país, hemos llegado a muchas conclusiones que no tiene que ver con la nacionalidad, con ser mexicano o ser europeo. En Behavioral Economics, en comportamiento económico, que por naturaleza el ahorro le duele a la persona. O sea, te duele porque sientes que te quitan algo en el presente para otro momento de tu vida, ¿no? Que además no sabes, como que es la incertidumbre que no sabes cuándo lo vas a usar. Entonces, ¿no? Se siente como una pérdida, muy diferente al consumo. Cuando tú gastas, el gastar, el consumir te produce un placer inmediato, pero te produce un placer. Entonces, es más como en el ADN del ser humano, pues que nos gusta más tener placer que sufrir, ¿no? Entonces, si el ahorro me duele y el consumo me gusta, pues consumo.
¿no? Exactamente. Entonces, independientemente que seas mexicano, o inglés o francés, ¿no? Eso yo no lo sabía, fíjate, qué interesante. Es una cosa como que está intrínseco al ser humano, ¿no? O sea, vamos por las cosas que nos provocan un poco de placer. Ahora, a diferencia de otros países, lo que sí te diría es que en México pues, la tenemos muy difícil porque la seguridad social, que es quien nos ayuda a ahorrar para la vejez, pues es insuficiente, ¿no? Entonces, aquí tiene que haber un esfuerzo muy grande, tanto del individuo como de las empresas, para crear instrumentos, para tener un ahorro de largo plazo y que las personas puedan llegar a la vejez con parte de su pensión para aquellos que trabajan de manera formal, que tampoco olvidemos que en nuestro país mucha gente trabaja por su cuenta, no tienen seguridad social, y entonces si tú no tienes el hábito de ahorrar, pues ya te cuento qué va a pasar en la vejez, ¿no? O sea... Claro, y además como ahora salió en el último censo, que ya México no es un país tan joven. Fíjate que el promedio de edad en el censo pasado hace 10 años era de 18 años, de 22 años y hoy es de 29. O sea, subió 7 años más. Estamos hablando de casi 30 años, el promedio de edad. Ya no es un país de tan joven. Jovencitos. Claro, es lo que le llaman el bono demográfico, ¿no? Que tanto se ha hablado que debemos de explotar y debemos de aprovechar, porque cuando un país es joven, demográficamente hablando, pues tiene muchas oportunidades, ¿no? Tienes el tiempo, muchos años para poder crecer, ahorrar, hacer inversión, pero en México, pues estos años cada vez se están agotando más, ¿no? Entonces, yo creo que este bono en 30 años esto va a ser totalmente diferente, ¿no? Y obviamente la tasa de natalidad no crece al mismo ritmo. Entonces, se espera que dentro de 30, 35 años pues, tengamos un país más bien viejo. Sí, y fíjate qué interesante, porque también esto tiene que ver con expectativas de vida. Claro. Es decir, cuando nosotros, yo me acuerdo cuando yo era niña, y no voy a decir cuándo era, no se los voy a decir, pero lo van a calcular. Mi abuelita, pues, o sea, las abuelitas morían a los 58, y era normal que la gente muriera, o las bisabuelas quizás. Nuestras abuelas ya no tanto. Nuestros papás ya viven un chorro de tiempo, ¿no? Mis papás tienen 85 y 83 años respectivamente. Tu papá tiene... Sí, ¿no? 80. 80. Entonces, estamos viviendo ya más tiempo. Eso implica tener más necesidades en la vejez. Claro, claro. Es un tema apasionante, ¿no? Porque... O sea, dentro de 30 años vamos a ser un país más viejo que lo que somos hoy, con pocos jóvenes debajo sosteniendo la estructura económica del país, y con poco ahorro, con pensiones bajas, con una seguridad social insuficiente, pues ya te cuento, vamos a ser un país de viejos pobres, ¿no? Y sería muy triste que no aprovechemos este bono y que primero seamos ricos, ¿no? O sea, como que nos merecemos ya crecer como país, crecer económicamente, para poder llegar a tener una vejez. Si no en 30 años, pues vamos a ser viejos, pero pobres, ¿no? Exactamente. Y vamos a ser primero pobres que ricos como país, ¿no? Exacto. Eso es una... Mírenlo, o sea, se va a poner peor antes de ponerse mejor, ¿no? Exactamente. Que decía mi suegro. Vamos a ir a un corte. Ella es Maribel Monterrubio, maestra, y además especialista en estos temas, lleva muchísimos años trabajando en esto, y vamos a seguir platicando del ahorro y vamos a seguir platicando de la vejez también. Y estamos aquí de regreso con Maribel Monterrubio hablando del ahorro y de la vejez. Y Maribel, tú decías esta diferencia entre, claro, el futuro ahorro, no sé cuándo me va a llegar, es algo incierto, no lo estoy viendo, y el consumo. O alguna vez Victoria y yo hicimos un análisis para Bancomer y la gente decía, ¿y usted ahorra? Y decía, sí, yo compro meses sin intereses. O sea, pensar que eso es un ahorro, ¿no? Claro. ¿No? Y que es algo que, bueno, pues queda un poco en la nada, ¿no? Y a mí me parece que eso es importante. ¿Qué pasa con México, por ejemplo, con ahorita todo este problema de la pandemia y con un país que no es un país rico? Exactamente. Mira, yo creo que a mucha gente que tenía ahorros, los ahorros le sirvieron mucho para poder sobrellevar la pandemia, ¿no? Es claro que cuando tú tienes ahorros,
te sientes más seguro, ¿no? O sea, sabes que puedes enfrentar cualquier momento. Porque no necesariamente el ahorro lo tienes que tener y decir, esto es, lo ahorras pensando en tu vejez, ¿no? Pero bueno, pues también pueden surgir situaciones a lo largo de tu vida donde tengas emergencias y todo, y bueno, ahí está el recurso, ¿no? A diferencia que cuando no tienes nada, ¿no? Entonces, enfrentar situaciones de crisis, situaciones complejas, pues con un colchón, como es el tener un ahorro, pues te permite navegar pues el problema de una diferente manera, ¿no? También entiendo que yo ligo mucho el ahorro con con el bienestar, no solo financiero, sino el bienestar en general en tu vida, ¿no? Yo creo que el ahorro es como hacer ejercicio o como comer sano, es un buen hábito, ¿no? Y yo creo que en la vida, cuando más buenos hábitos tienes, pues tienes un potencial a ir envejeciendo, a ir caminando por los años de una mejor manera, ¿no? Saludable, sana intelectualmente, mentalmente, y también una salud financiera que ayuda mucho, ¿no? Oye, ¿y tú crees que tenga que ver con carácter? Yo ya pienso en una cosa psicológica o de temperamento, porque yo conozco hermanos que hay un hermano que ahorra muchísimo y hay un hermano que es desprendido y además derrochador, ¿no? Yo creo que sí, o sea, tiene que ver con las elecciones que tú haces personalmente en tu vida, ¿no? Como dices tú, como el ejercicio. Como el ejercicio, que no. Exactamente. Son hábitos que vas entrenándote, ¿no? Y cuando tú distribuyes de tu presupuesto, de tu ingreso, este porcentaje es para el ahorro y no lo tocas y eres disciplinado, pues fácilmente se te va a ir haciendo ahí un ahorro interesante, ¿no? Quizás también es un buen hábito que te heredan, porque yo tengo unas primas que me acuerdo que su papá, que nunca fue millonario ni mucho menos, era empleado, siempre dividía sus sobres, en ese entonces te pagaban en efectivo, en tres, decía, esto es para gastos no básicos, estos son para gastos superfluos y esto es para ahorrar, ¿no? Y así, ellas tres, que no creas que son personas millonarias, ni mucho menos, tienen ese hábito, ¿no? Y creo que ayuda mucho. No necesitas ser muy rico ni millonario para ahorrar. Creo que se puede empezar en cualquier nivel. Entre un pesito. Desde niño, o sea, destinar una parte de tu ingreso al ahorro, creo que es un hábito que en el futuro te van a dar extraordinarios beneficios, ¿no? Sí, y justamente porque mucha gente sí vemos sufrir en la vejez, ¿no? Yo, por ejemplo, el señor que me recoge la basura, que le he dicho mil veces, señor, tiene 88 años y es un viejito que va y recoge la basura todos los días porque no tiene de otra, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, la vejez es difícil, muy difícil y es complicada, ¿no? Pierdes facultades, o sea, es una etapa de la vida compleja, pero sin recursos es lacerante, Pilar. O sea, y además también la composición familiar en México ha cambiado muchísimo, ¿no? Cuando yo era chica, y seguramente te pasó a ti, pues era muy común que los abuelos vivieran contigo, ¿no? Y la tía que se quedaba a vivir siempre con los abuelos. Exactamente, ¿no? Y son familias en las que había 5 o 6 hermanos y entre todos se ponían de acuerdo para ayudar a los abuelos, a los papás. No. Hoy la familia es distinta, ¿no? Hay familias de 2, de 3, con papá, sin papá. O sea, hay múltiples esquemas familiares. Pero lo que sí es real hoy es que es muy difícil que una familia se pueda hacer, una familia de papá, mamá, se puedan hacer cargo de los abuelos, ¿no? O sea, créeme lo que... Trabajan, viven, tal. Hoy apenas te da para mantenerte tú, ¿no? Entonces, ¿cómo de pronto podrías tú ayudar a tu mamá o a tu papá a salir adelante? Eso es algo muy interesante, ¿no? Que antes para eso se tenían muchos hijos, ¿no? O sea, exacto, que decías, tengo muchos hijos. Claro, porque era una manera de saber que iban a ver por ti. Hoy la vida es distinta, ¿no? Entonces, como adulto, hoy tienes que pensar en que no puedes estar esperando que tus hijos, si apenas pueden con sus propias vidas, en tu vejez, van a estar ahí, quizás para ayudarte en cierto sentido, pero no se van a poder hacer cargo de ti, ¿no? Oye, y tenemos ya un minutito para que me hables de las mujeres. Nosotras también tenemos un tema. Sí, bueno, pues las mujeres creo que estamos peor, ¿no? Porque finalmente, pues la mujer, gana menos que el hombre, o sea, para el mismo puesto, el mismo nivel, siempre la mujer gana menos. Por otro lado,
la seguridad social, por ejemplo, vemos que hay mucha intermitencia de las mujeres, entran y salen de la seguridad social por maternidad, por diferentes aspectos. Muchas mujeres que no trabajan, ¿no? Y que más bien no sí trabajan, están trabajando en su casa, ¿no? Pero no son acreedoras a una seguridad social o a un ingreso. Y estas mujeres, además, tenemos vida más larga que los hombres. Totalmente, ¿no? Tenemos más esperanza de vida y vivimos más. Entonces, pues ahí va un mensaje para las mujeres, pónganse a ahorrar porque vamos a vivir más, ganamos menos y nos vamos a retirar con una pensión más checa. Chicas, nadie la va a mantener. Entonces, acabó el tiempo, Maribel. Bueno, pues ya será que me invitas otra vez. Te tengo que invitar otra vez a hablar de más temas. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario. Y bueno, pues vamos y seguimos, vamos a un corte. Y, no, creo que vamos a hablar algo interesante con Fernandito. Hay muchas personas, en realidad toda la humanidad, que de repente nos apendejamos. Pero hay personas que sí son pendejas per se, de naturaleza. Y estas personas son galardonadas cada año por los premios Darwin. Estos premios le dan este reconocimiento a personas que hacen el favor de morir para que la especie humana sea mejor. No tiene que tener descendencia, tiene que elegir su propia muerte y tienen que tener publicadas en algún periódico o revista esta información que tiene que ser certera. Estas personas, por pendejas, causaron su propia muerte. Vamos a tener una mesa redonda después para darles todos los ejemplos de cómo la evolución humana pues a veces no es tan certera. Podemos hacer a veces vacunas en menos de un año, pero a veces la gente se apendeja. 2 amigos están en la fábrica, agarran una pistola de aire cada uno, se quitan el polvo de sus uniformes, hasta ahí todo bien, empiezan a juguetear, se empieza la cosa a subir de calor, uno se baja los pantalones, el otro le empieza a echar aire y uno le dice al otro, vas a ver cómo voy a poner esto en el culo y me voy a echar aire. Oiga, no es posible. Pues sí, sí es posible. Pues se lo metió. Después de 6 atmósferas de aire soplado, le tronaron los intestinos. Lo encontraron muerto al día siguiente en el fondo de la fábrica. Si eso no es ser pendejo, yo no sé qué más. Adiós. Y justamente ya hablamos de fuck, pues ¿por qué no hablar de chingar, no? ¿Qué se le parece o qué es su traducción al español? Victoria, con su boquita florida, nos va a decir algunas cosas sobre este verbo. Echar chingaos. Esta expresión se refiere al acto liberador de proferir malas palabras, palabrotas, groserías y leperadas debido a situaciones que verdaderamente encabronan, enfados repentinos o bien por sana costumbre. Por ejemplo, esta casa es decente y aquí no se viene a echar chingaos. O supéralo, deja de echar chingaos. O por ejemplo, como a mí, me gusta echar chingaos por cualquier chingadera. Vamos a un corte y regresamos. Y así como hay gente que nos gustan las palabras, y hay gente que le gusta el fútbol, y hay gente que nos gusta el béisbol, hay gente que le gustan los elementos de la tabla periódica. Sí, señores, los estudian, los ven, los reven, saben de qué se trata cada uno de ellos. Y obviamente es ese tipo de personas, se parecen a Arturo Gallegos García, que hoy nos va a hablar del hidrógeno. A pesar de ser el número 1, el hidrógeno fue descubierto por Henry Cavendish hasta 1766. Su nombre proviene del griego hidros, agua, y genes, creador, ya que forma parte de la molécula del agua. Fue nombrado así por Antoine Lavoisier en 1783. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo y el primero que se formó instantes después del Big Bang, conformando 75% de la masa total de materia ordinaria y 90% de todos los átomos. En la Tierra,
El hidrógeno molecular, H2, es un gas tan ligero que escapa del planeta y rápidamente se ioniza en contacto con los rayos cósmicos, aunque es el tercer elemento más abundante en la superficie, pero en forma de compuestos. Y como nuestro cuerpo tiene mucha agua, una persona de 75 kilos tiene hasta 7 de hidrógeno. Y está con nosotros la cara moderna, la cara joven, la cara jovial de este programa, junto con Arturo, obviamente, que es Alejandra. Y Alejandra Santoy nos va a hablar hoy de algo muy, pero muy increíble, o de una mujer muy increíble, con ese dato y ese tono que ella siempre tiene y esos ojos verdes que nos hipnotizan a todos. Rachel Carson fue una de las primeras mujeres en la historia que defendió el medio ambiente, pues se dio cuenta que matar las plagas de los sembradíos a través del uso de pesticidas tarde o temprano nos afectaría a todos los habitantes del planeta. Nació en 1907 en los Estados Unidos. Al crecer estaba indecisa porque no sabía qué estudiar. Le encantaba la lectura, pero también la naturaleza y la vida de los océanos. Primero eligió literatura inglesa, pero se dio cuenta que su pasión era la biología. Entonces cambió de carrera y se especializó en zoología. Pasó un tiempo y se mudó al pueblo de Maryland, en donde notó que los cultivos eran rociados con un pesticida muy tóxico llamado diclorodifeniltricloroetano, mejor conocido como DDT, que contaminaba todo, los animales, las plantas y al ser humano. No es que fuera amiga de las plagas, simplemente a través de la observación se dio cuenta que el uso de este químico había hecho desaparecer una especie de pájaros de ese pueblo. Por lo tanto, concluyó que algún día estos químicos podrían afectarnos. Para dar a conocer este terrible hecho, Rachel escribió Primavera Silenciosa en 1962, y las compañías que vendían esa sustancia se pusieron en su contra, pero ella se mantuvo fuerte y continuó su lucha para que ese plaguicida dejara de usarse. Su batalla fue incansable, no le importó que le dijeran mentirosa. ¿Y sabes qué es lo mejor de la historia? Que lo logró. Gracias a ella se modificaron muchas leyes de cuidado ambiental en distintos países para lograr salvar el lugar en donde ahora vivimos. Palabras sobre la mesa redonda que es ovalada, y hoy vamos a hablar, voy a ser el conejillo porque estoy entre 3 mujeres y las mujeres no nos entienden cosas tan francas, tan sinceras que decimos, las pocas que decimos, pero que son neta y son realidad. Y las mujeres son como más embrollosas, más no sé, se ha intentado mucho entender a las mujeres, nadie lo ha logrado en el transcurso de la humanidad, y espero que esta plática les deje algo. Y está como invitada, alguien que ya no la conocen, exactamente, María del Pilar Montesinos y Sicilia. Yo me autoinvité a este programa. Se me autoinvito. Alejandra Santoy y Victoria García Yoli, que trae algo ahí en las manos. Invitamos a Pilar, no puedo enseñarles todo porque si no se ve horroroso, pero es autora de este libro que se llama Es que no me entiendes. Que si no lo tienen, cómprenlo ya. Lo pueden comprar en cualquier librería, lo pueden comprar en Amazon, lo pueden comprar en donde sea. Es que no me entiendes, Grijalbo y Algarabía. Y ahora sí, cuéntanos de qué va, porque a ver, ¿quién no me entiende a quién? Se ve bien. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Se ve café, pero esto es verde, pero bueno, lo pueden ver completo. Fíjate que, no sé si el libro acabó siendo bueno, pero dice Fernando que sí, que el título del libro acabó siendo bueno. Claro. El libro es muy bueno. Ajá, sí. No, pero lo que les quiero decir es, yo siempre quise hacer algo cuando se habla siempre del lenguaje de los, por ejemplo, de Tepito, se hablaba del lenguaje, por ejemplo, de los marginados, o se habla del lenguaje negro, de black, ¿no? La habla negra, o en México se puede hablar del lenguaje del habla culta y el habla popular, y nunca se hace la distinción entre el habla de los sexos, o sea, la diferencia entre el habla masculina y el habla femenina. Es tremenda. Y es tremenda. Y es tremenda porque sí realmente tenemos, y tú que me ayudaste a editarlo, verás que tenemos, y los que lo han leído, y Victoria, que bueno, casi también lo reeditó porque lo enseñó. Y lo leí como 62 veces porque realmente Pilar tiene algo peculiar cuando escribe y hay que tener mucho cuidado con los cambios de tipografía, si no nos entienden la diferencia entre que una cita o ella está poniendo algo o un ejemplo, porque
O la palabra, Saca- si viene en otro idioma, o la palabra tiene que estar entre comillas, o es la definición, entonces tiene que estar entre una sola comilla. Entonces hay muchos cambios tipográficos, pero ahorita estaba viendo la diferencia entre el cerebro femenino y el cerebro masculino. O sea, pueden ver que el femenino está mucho más lleno de rayitas. ¿no? A ver. Y esos son Sí, bueno, pensamientos. el libro es muy interesante porque no solamente vienen los ejemplos, hay unos muy chistosos, otros realmente cuando yo leí el libro dije, pues, sí, todos los hombres somos así. Yo pensé que yo era el único, ¿no? Resulta que todos somos así. Pero lo interesante es que es un análisis desde la antropología. Claro. Antropológico, biológico, social, lingüístico, Psicológico. ¿no? Psicológico, porque viene, este lenguaje viene desde la prehistoria. Eso ¿no? que dice Victoria del cerebro, el hecho de que nosotros tenemos el lenguaje, ¿no? En la parte izquierda del cerebro, que se refleja en la parte derecha, y ahí podemos nosotros ver que ahí se estructura la lengua, ¿no? En la parte de Broca, el área de Broca. Pero que las mujeres tengamos más interconexión entre los dos hemisferios hace que podamos estar en diferentes cosas al mismo tiempo. Y se cree que eso tiene que ver muchísimo con cuando éramos cazadores y recolectoras. Y que la mujer, por el embarazo, por el hecho de que la mujer se tenía que quedar en la cueva o en la casa o en la caverna o donde sea, tenía que estar más y sí podía cazar, caza chica de por ahí, o podía recolectar, tiene que estar en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Que no se le fuera el niño en la cría, y entonces eso nos hace multitask. A los hombres se les hace estar en una sola cosa, solamente en un momento. Y pongo un ejemplo de Fernando, que va con mi cuñada, van manejando, y ella le viene platicando, y de repente le dice ella, ¿por qué te das vuelta aquí? Si no es aquí, cuando Fernando es muy, muy orientado. Le dice, es que como me vienes platicando. Ya me distraes, pues sí, no es culpa Contigo de me ha Fernando. pasado también. Ajá, no es culpa de Fernando, es Y culpa sí, de que uno lo distrae. Y el hombre no vale en una sola cosa, porque si vas a cazar y está un león enfrente de ti, no puedes estar hablando por el celular en las épocas cavernícolas. Espérate, mi amor, aquí está el león. No, o sea, Déjame aclararte que el hecho de que seamos multitaskers no quiere decir que nosotras no estemos poniendo atención en las cosas que estamos haciendo en el momento. Exactamente. O sea, no me estoy distrayendo claro. al contestar el teléfono a, no sé, a mi mamá y al mismo tiempo estar cocinando. O sea, obviamente no me voy a quemar, no le voy a decir una burrada a mi mamá tampoco. O sea, Lo puedo hacer. Exactamente. Ahora, Sí, este sí. libro viene desde que somos niños, bueno, desde antes de nacer, desde escogerle el nombre al niño, que ya hay también Los nombres Rosa la azul. etiqueta cultural. Ajá. O sea, puede ser que haya cosas que sean genéticas como el cerebro y que tengan que ver con un digamos, origen antropológico, histórico e incluso arqueológico. Pero hay cosas que también son ya dadas por la cultura Rosa y por y la azul. el rosita y el azul, ¿no? El niño en las muñecas, el niño en los cochecitos y ese tipo de cosas que creo que ahora ya no son tan claras porque ahora resulta que ya no hay que decirles a los niños y que tienen que ser género no binario, Bueno. pero aún así sí existen. No, los niños no lloran, entonces las niñas no dicen groserías, ¿no? Entonces, bueno, ¿a dónde? Y luego voy generando ya niños, adolescentes, la adolescencia, el dating, luego la vida en pareja, el dating que es tan importante, porque muchas veces no nos entendemos en el dating, porque ¿por qué los hombres no contestan los WhatsApps, por ejemplo, no? Lo que pasa es que yo veo mal y tengo unos Ya le dedotes. dicen WhatsApp a Fernando y ya pone así. No lo soporto. No lo soporto. Yo nomás pongo, ya me aprendí una que es así, otra que es así y una cara sonriente. Entonces, Los más Ya para no frecuentes. tener Pero que a, escribir. pero a tu esposa, ¿qué? O sea, ¿qué le dices? no, ya se acostumbró a no, casi no me manda. Dije, háblame por teléfono, esto se llama teléfono. O un mensaje de voz. originalmente. Puede ser un mensaje de voz igual. Si no, No, quieres. Lo he intentado, pero se no, quita el no. dedo. Ay, sí, no te la manejo. El hecho de que la mujer puede estar en muchas cosas al mismo tiempo, puede estar en la oficina trabajando y puede estar pensando que el hombre le va a hablar en cualquier momento y no me mandó el WhatsApp y ya se lo mandé desde hace 2 horas y no me lo ha contestado. Todo eso es muy de mujer. Y los hombres no lo tienen. Y luego tenemos toda esta parte que también es muy interesante de estar, digamos, la mujer en el generarse ideas sobre lo que el hombre está pensando. No, seguro ya no me quiere, seguro Generar ya no quiere nada conmigo.
no solamente generarse ideas, sino darlas por hecho. Sí, Y claro. darlas por hecho, ¿no? Ajá, O sea, como ya te lo está ahí imaginaste, una es cierto. anécdota, porque además el libro, pues es un libro, sí, lingüístico, antropológico, pero está lleno de pues ya sabes, anécdotas y cosas No, así. está Y si padre, quieren, está pues padrísimo. luego ahorita regresando al corte les cuento de las ahorita regresamos, anécdotas. Sí, vamos al regresamos. corte. Bienvenidos de retache a nuestra mesa ovalada, hablando del lenguaje masculino y femenino. Fíjese que en 1984, un 22 de octubre, intentaron un lanzamiento de mujeres hacia la Luna, porque solamente 12 seres humanos han pisado la Luna y los 12 han sido hombres. Entonces dijeron, pues esto no es posible, hay que mandar a una mujer. Y sí, en efecto, mandaron unas mujeres astronautas a la Luna y ya iban en camino y Houston, we have a problem. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Díganme. Nada. Pues así no se puede, señoras y señores. De hecho, así se dice, ¿no? Que tienes, la portada dice eso. Ajá, que sí, tienes aquí, nada, que ¿no? tienes Pero nada. tenemos incluso al final, Victoria lo puede leer, un diccionario femeñol, masculinés. Masculinés. ¿No? Ajá. Donde se explica claramente muchas cosas. Por ejemplo, cuando la mujer te dice sí, Dice no. dice no, ¿no? No, sí. Sí, y cuando te dice no sé, o sea, o por ¿Es ejemplo, estás posible? enojada, Es no. estás enojada, no, quiere decir, y más vale que averigües que sí estoy enojada si no te voy a ver la chingada, ¿no? Ajá, lo lamento, me importa madres lo que pienses. Necesitamos, quiero. Exacto, ¿No? necesitamos pintar, quiero Ajá, pintar. es su decisión, lo vas a lamentar si lo haces. Exactamente. En cambio, o el masculinés, tengo hambre, es tengo hambre. Sí. Ay, qué básicos. Estoy cansado. Estoy casado. ¿Me dejas los apuntes? Me deja los apuntes. Pero espérese esta. Te invito a cómo me gustaría cogerte, reina. Ah, sí. Eso sí, Es que cuando un hombre te Ay, dice, no siempre. cuando un hombre te dice doblez. bonita, Ajá, hermosa, ajá, divina, es que sí. cuando un hombre te dice bonita está viendo tu corazón, que diga tu cara, cuando te dice hermosa está viendo tu corazón, cuando te dice bella te está viendo tu cuerpo, pero en todos los casos te quiere coger. No, o sea, es una realidad. Oye, Bueno. pero a ver, hay un apartado que también es interesante, que no es solamente la relación hombre y mujer, sino las mujeres con las mujeres. Con las mujeres y los ¿no? hombres con los hombres. Y los hombres Ajá. con los hombres, ¿no? Que hablamos de amiguitas, chismes, ¿no? Y justamente tiene que ver con esta cofradía de mujeres de cuéntame, dime. Se encuentran yo dos quiero mujeres en saber. la calle, ¿no? ¿Cómo es? Esa es una anécdota muy buena, que se encuentran dos mujeres en la calle y le dice una a la otra, chula, que hace años que no te veo, ¿qué onda, Mari? ¿Cómo estás? Ay, no, qué pelo tan padre, te ve güerísimo, padrísimo. Oye, tu vestido rojo, guau, qué zapatazos traes, tus botas padrísimas. Oye, sí, oye, qué bien, flaquísima, Y tú, ay, no, tú más, no sé qué. A ver, ¿cuándo nos vemos? Sí, se separan. Pinche vieja, no mames, pero qué feo pelo, y no mames, ese vestido rojo se le veía horrible. ¿Cómo se atreve? Está gordísima, que no sé qué. Se cuentan dos güeyes y uno le dice al otro, ¿qué pedo, cabrón? Mira, ¿hace cuánto qué te panchó, no? ¿No? Ahora sí, ¿hace cuánto no te veo, no? Ya te llegaron a la panza, o sea, ya te bajó la panza, pero a los talones y así, ¿no? Y tú bien pelón, sí, güey, ya te agarraron en la calle y por eso estás pelón y así. Se separan, qué bien me cae ese güey. ¿No? Y sí es cierto. Sí, 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 sí. y además en Facebook pasa, ¿no? Por una chava una foto en bikini y se ve horrible, gorda y tal. Y, amiga, tú puedes, sí, no sé qué, no sé cuánto. Pone un hombre que está perfectamente Inmediatamente. musculoso, perfecto, en traje de baño, se ve perfecto, jovencísimo y todo. No manches, maricón, ya bájale, idiota. Sí, sí, por supuesto. Hay dos cosas que, hablando del matrimonio, porque lo del WhatsApp y esto es un lenguaje completamente distinto y padrísimo, hay ejemplos muy claros.
Pero del matrimonio yo siempre, como siempre les digo, o tienes esposa o tienes la razón, no puedes tener las dos cosas al mismo. sí. Y las dos preguntas, esas horribles, cuando te dicen, ¿cuál vestido me pongo? ¿Con cuál me veo menos gorda? ¿O me veo gorda? Me veo gorda. Bueno, me veo gorda, digan. Madre. No, ya, esa es la Pero ¿por qué respuesta es facilísima. ¿Pero por qué preguntas? Por neta reafirmación de lo que tú ya sabes o negar lo que estás viendo. Cualquiera de las dos. Entonces la respuesta es no. ¿Con cuál de los dos? Ahí sí está difícil porque si hay duda de qué te vas a poner, entonces pero ya saben, también no se enoje. Si dices, ponte el verde, entonces ponen el rojo. Si ponen pero es que no te enojas él, se enoja ella. Sí. Es que tú nunca pones atención en las cosas. O sea, pero contesten algo, porque siempre, por no comprometerse, dicen, no, pues el que tú quieres es que no, pero increíble que yo después de haber hecho este libro, en lugar de quitar tabúes y de quitar cosas preconcebidas, las reafirmé. Sí, yo completamente es lo que yo decía. Es una realidad, o sea, no es cierto que por el feminismo y esto, y quizás las generaciones más jóvenes, no sé tú, de verdad, quizás ya ustedes no tengan tantos problemas de comunicación o los siguen teniendo. Yo al menos trato de ser más asertiva, o sea, si tengo dudas sobre un vestido, mejor yo lo resuelvo, o sea, no estoy esperando como la confirmación ajena. Si acaso de mi mamá, pero nada más. Sí, ya te entiendo. Ajá, pero de mi novio, de amigos y eso. Pero si le has dicho a tu novio, ¿tenemos que hablar? No. ¿Y? Ajá, es que siento también que es también otra brecha generacional. Y eso está muy bien, porque yo creo que sí vamos a cambiarlo. Sí, justamente, o sea, por ejemplo, la relación que ahorita tengo, nos comunicamos muy bien. Y si hay alguien que se ha enojado de algo... Pero puede ser que no, que luego tengas una que no. Hasta ahorita vamos bien. No declares nada en televisión nacional. Ahorita le marco. Queda poco tiempo. No da soluciones. Lo que lleva con el libro es, no doy soluciones y no doy consejos. No es un libro para que ustedes van a entender por las causas de por qué somos tan diferentes, por qué los hombres cuentan chistes, las mujeres casi no cuentan chistes, por qué los hombres alburean, las mujeres no albureamos en general. Yo, la verdad es que no me gusta el albur. Yo sí cuento chistes, pero no me gusta el albur. En fin, hay muchos cambios. Incluso al final viene también un poco el futuro, viene qué va a pasar con las generaciones donde ya hay género binario, donde ya no hay, ya hay una relación, y cómo también a veces esos géneros o la gente homosexual toma lenguaje femenino. Bueno, un hombre adopta ese lenguaje femenino, es decir. ¿No? Entonces, no es un libro que da respuestas, pero es un libro que creo que tiene muchas anécdotas, muchas cosas que te pueden servir al día a día y que además con las que te vas a sentir identificado. Porque este rollo de las amigas de, ¿por qué no me contaste? O sea, es como, me fallaste. O sea, me tenías que haber contado que tronaste con tu novio. ¿Por qué no me habías dicho? Y un hombre no le importa. Oye, ¿qué pasó con fulanito? Pues que creo que se va a divorciar. ¿Pero por qué? No, pues porque lo contó ya en el dominó. ¿Y qué te dijo? No le pregunté. No, estamos jugando dominó, no estábamos jugando dominó, no estábamos, no, o sea, no estábamos, y la otra se pone así, yo así, ¿por qué no le preguntan? Sin dormir. Ya se queda sin dormir, exactamente. Sí. A lo mejor podemos hacer otro programa y contar más ejemplos, que ya se nos acabó. Sí, es que lo entiendes de venta ya también en algarabía.com, en la librería digital. También ahí está. Y una cosa que quería decir es que estos ejemplos están tomados de la vida real. Sí. O sea, sí. No son puros chistes, son realmente ejemplos que eso asombra mucho. Pero hablando de asombros, vamos a ir a un TikTok. Asombroso. Vamos al TikTok asombroso. La mayoría de las lenguas del mundo, la palabra para mamá es con M. Mama, mommy, mam. En francés, mam. En italiano, mamá. Pero si nos vamos más allá, también en náhuatl es nana. Y en muchas otras lenguas, ¿Por qué? Porque es el sonido que hace el bebé al amamantar. Mamá. Por eso nos llamamos mamíferos. Porque amamantamos. Y realmente no quiere decir mamá, sino quiere decir el sonido que hace el bebé para pedir más leche.
Pues regresamos a la parte más interesante de todo el programa, la más esperada. Sí. Y la más inútil, pero Sí, porque es yo tu soy dato. el Sherlock Holmes de los datos interesantísimos. No, dijimos que de la cultura barata, ¿eh? Caramba. No te pongas elegante. Fíjense Cuéntanos. que el dato inútil, como dice Victoria, gusta tanto. Fíjense, el costo de la vida en Estados Unidos en 1900. Y traté de investigar si era en Wichita o en Nueva York. Pero en general yo creo que es un promedio. Un cinturón de cuero, 19 centavos de dólar. Un revólver de 7 tiros, $1.25. Una bolsa de cocodrilo, $5. Había un chorro de cocodrilos, yo quiero, que estaban baratísimos. Una bicicleta, no dice de qué rodada, $20. Y un gran piano de cola, $125. Pues los pianos siempre han sido Claro. carísimos. Sí, porque yo no sé cuánto ganara la gente. Imagínate, O sea, yo creo que ganaban $50 al mes y ya pues tenían que ahorrar mucho para tener un para piano de tener cola. un Yo piano de creo que cola, sí, que siempre ha yo sido creo que carísimo. sí. Nosotros teníamos uno y nos lo robaron. Un Sí, tío. era de media cola. Era de media cola. Bueno, señores, y ahora vamos a un diccionario. ¿Qué diccionario? Ahora nos tocó... Que sea una sorpresa. Que sea una Que sea una sorpresa. sorpresa. El diccionario más padre de Algarabía nos tocó esta semana. Hoy en el chilangonario. Valemadrista, valemadre. Persona decepcionada a quien nada le importa, que ha decidido abandonarse y que no hace nada por mejorar. Por ejemplo, pinche Juan, ¿cómo no te va a dejar tu mujer si eres un valemadre? Topil. Del náhuatl topil, nuestro hijo. Persona de baja extracción social, de comportamiento reprobable. Por ejemplo, el topil de al lado se está sacando los mocos y los está pegando en su ropa. ¡Guácala! Suéter. Se refiere a suegra o suegro. Por ejemplo, la bruja de mi suéter viene este fin de semana a la casa. Quinqué. Uñas, duques, donas, tripas, cuadro, sixto. Por ejemplo, préstame un quinqué para los chicles. Mole. Platillo típico mexicano, es una salsa hecha con múltiples ingredientes entre los que predominan diversos tipos de chiles. Usualmente su color es rojo, café, negro, verde o amarillo. Por ejemplo, te quedó de rechupete el pollito con mole, ya te puedes casar. O se refiere al aspecto espeso y rojizo de algunos moles. Por ejemplo, me salió mole de la nariz por tanto pinche calor. Y señores, lástima que terminó. El festival de hoy. Tú nunca lo oíste eso, ¿verdad? Sí, me tocó de muy pequeña. Pronto volveremos con más diversiones. Algarabeando, la semana que entra es una cita aquí. Y la repetición también véanla. Y véanla en YouTube y también entre algarabía.com y todo. Y lean Algarabía. Y compré.